¿Quiénes construyeron las pirámides? ¿Con qué objetos se construyeron? ¿Para qué? ¿De dónde salieron los desconocidos constructores el saber científico y astronómico tan extraordinariamente avanzado que se necesitó para erigir esas mastodónticas estructuras? Y para crear esos edificios, ¿no deberían disponer de recursos tecnológicos muy perfectos y complejos? Estas preguntas no han tenido respuesta satisfactoria. Aún hoy sigue picando la imaginación y la curiosidad. Para contestarlas, se han propuesto docenas de teorías. Se han escrito infinidad de libros. Nosotros vamos a ver ahora las diversas zonas terrestres donde hay pirámides. Pirámides en el mundo. Muchas de las pirámides han sido descubiertas gracias a pilotos militares que fotografiaban el terreno para realizar cartas fotográficas. Otras gracias a testigos oculares e incluso a leyendas. En China, por ejemplo, en la provincia china de Shenxi, existe un gran complejo de estructuras piramidales, dominado por una pirámide de grandes dimensiones. Al parecer se acerca a los 300 metros de altura y está orientada al norte astronómico. Dichas están construidas con una mezcla de yeso y cal y tienen una resistencia semejante al cemento y una cobertura exterior de piedra pintada de colores. También las tenemos en el Tíbet, en la cordillera del Himalaya, y es conocida por la pirámide blanca, de un blanco deslumbrante. También las tenemos en Camboya. En las ruinas de la ciudad milenaria de Angkor hay grandes templos y enormes pirámides. La tradición le atribuye la construcción a gigantes del pasado. En Rusia, al parecer al noreste de Oletnin, en Siberia, en 1970 el gobierno bombardeó masivamente, hasta no dejar restos, unas construcciones piramidales. En Francia, al sur de Francia, al parecer se encuentra una construcción piramidal que según la tradición fue construida por los templarios a su regreso de alguna cruzada. En Inglaterra existen muchísimos montículos semejantes a pirámides escalonadas. Tienen una antigüedad de más de 4000 años. Usaron 1 millón de toneladas de barro y alcanzan hasta 50 metros de altura. Y en Estados Unidos, en Arizona, en la reserva del Paint Rock, en 1959 encontraron una pequeña pirámide truncada fechada entre 900 y 1150 a.C. Al parecer se destinaba a rituales religiosos por los indios americanos. En Illinois, una enorme y misteriosa colina de barro en el parque central de Dacoya Mound, mayor que la pirámide de Keops. Tal pirámide es parte de un tremendo complejo de ruinas que cubre toda la zona de Caoria e incluye pozos artificiales. Todo esto construido por una desconocida civilización india. Los arqueólogos opinan que la pirámide de Cahokia es la mayor estructura arqueológica de los Estados Unidos. Y por supuesto en Egipto y en la América Central, de las que nos ocuparemos más detenidamente. También hay zonas sin pirámides. Solo Australia y polos son zonas carentes de estas edificaciones. Etimológicamente, pirámide viene del término griego piramis, que en plural es pirámides. Al parecer no existe un término en lenguaje egipcio para esa construcción, salvo el término per-en-us, que se encuentra en el papiro matemático de Ri, que actualmente está en el Museo Británico. Es posible que signifique fuego o medida, o literalmente las 10 medidas de fuego. ¿Qué finalidad tuvieron las pirámides?
Los egiptólogos afirman que las pirámides eran tumbas. Los arqueólogos peruanistas opinan que eran templos. Hay quien cree que las pirámides eran acumuladores de energía. Y nos quedan las dudas finales. Teniendo en cuenta que civilizaciones tan alejadas geográficamente y temporalmente se pusieron a construir pirámides, teniendo en cuenta que las piedras pesaban muchas toneladas y que fueron colocadas con enorme presión empleando unas técnicas y unos conocimientos casi idénticos entre sí, ¿quién enseñó esas técnicas? ¿De dónde procedían? ¿Con qué propósito se dedicaron a enseñar astronomía y matemáticas? ¿Solo por decorar unas zonas geográficas? Teorías sobre la Gran Pirámide de Keops. ¿Fue la Gran Pirámide de Keops una tumba? Se ha dicho y repetido infinidad de veces que la Gran Pirámide no era una tumba sino un monumento destinado a conservar para las generaciones venideras una serie de cálculos y medidas matemáticas, todos ellos relacionados con la astronomía y otras ciencias. Heródoto sostenía que Keops no había sido enterrado en su pirámide, sino en una isla situada cerca de la Gran Pirámide, un lugar desconocido hasta el día de hoy. Diodoro de Sicilia también mantiene que no fue enterrado en la pirámide, aunque no indica dónde se sepultó. Diodoro dice: aunque los dos faraones que hicieron edificar estas pirámides tuvieron el propósito de que fueran sus respectivas tumbas, ninguno fue enterrado en ellas por la irritación de los pueblos que juraron retirar de las mismas sus momias y reducirlas a pedazos. Los dos reyes fueron informados a tiempo e hicieron que sus amigos le enterrasen en secreto en sitios desconocidos. Plinio el Viejo afirma que la pirámide no fue edificada para tumba, sino como forma de agotar las riquezas acumuladas y no dejar nada a los reyes sucesores. Dice: en cuanto a la causa que determinó la construcción de tales monumentos, la mayoría cree que se trató de un intento de esos reyes de agotar sus tesoros, más bien que legarlo a sus sucesores, rivales potenciales, o que de mejorar la condición del pueblo. Mil años después de estos griegos y romanos, los se volvieron a tratar este tema, y aunque sus escritos no son tan rigurosos como los nombrados, recogen tradiciones interesantes. Para Abu Maser Jasser, quien vivió en el 890 después de Cristo, relata una fábula según la cual las pirámides se construyeron antes del diluvio. Masudi escribió en el 958 después de Cristo que el califa Al-Mamun, hijo de Harun al-Rashid, el de las 1001 noches, estuvo en Egipto hacia el 820 después de Cristo, siendo este informado que era imposible derribar la pirámide para averiguar su contenido, efectuó una perforación en su cara norte. Solamente halló unas monedas. Eddin Hamed, allá en 1350,
se preguntó por la razón de tal edificación y dijo: se ha afirmado que las pirámides fueron tumbas o templos sagrados, o que estaban destinados a guardar fabulosos tesoros, e incluso dicen que debían servir de refugio en la época del diluvio. Esto, no obstante, al autor solo le parecen tumbas. La Gran Pirámide fue abierta por Al-Ma'mún, pero no se halló en ella nada que indicase la fecha ni el motivo de su construcción. Aunque hay autores como Soyuti y Kaisi en 1100 que mantienen que antes de Al-Ma'mún entraron gentes y que sacaron tesoros de oro y gemas, hoy por hoy tenemos plena seguridad que Al-Ma'mún fue el primero en visitar la Gran Pirámide, ya que los turistas entran por la galería abierta, y no se concibe que hubiera hecho tal excavación si la entrada hubiera estado abierta anteriormente por otros. Al-Ma'mún fue un califa ilustrado. Era científico, traductor de filósofos griegos, matemático, astrónomo, fundador del astrónomo de Bagdad, dirigió la medición del grado terrestre. Dicho lo anterior, es muy probable que los intereses de Al-Ma'mún por entrar en la pirámide fuesen más por interés histórico o científico de saber qué había en ella que de acaparar tesoros, que por cierto nunca encontró. Así pues, podemos afirmar: la Gran Pirámide estaba vacía y quizás su gran tesoro esté reflejado en sus medidas y en sus proporciones. Medidas de la pirámide de Keops. La más famosa de las pirámides, los griegos la llamaron de Keops y los egipcios Al-Harran, o sea, la luz. Al constructor de la pirámide los griegos le llamaron Keops y los egipcios Jufu. Los griegos la consideraron una de las 7 maravillas del mundo. Solo la Gran Pirámide queda en pie hoy en día. Es vestida de placas lisas calcáreas, muy duras y blancas, que resplandecían bajo el sol. El sultán Al-Ma'mún mandó quitar placa a placa dicho revestimiento, del que solo queda un paupérrimo ejemplo en la hilera baja de un lateral. Para construirla se emplearon 3 millones de bloques de piedra, pesando algunos entre 20 a 30 toneladas métricas. Todos estos bloques están unidos sin cemento, encajándose perfectamente entre sí, de tal forma que no podemos meter un cuchillo entre 2 bloques de piedra. El conjunto pesa unos 6 millones de toneladas. Serían necesarias 6.000 locomotoras tirando cada una de 1.000 toneladas para transportarla. Mirando la construcción, es evidente que quienes la construyeron no ignoraron ciertas ciencias que conocemos actualmente. Incluso podríamos aventurar que los primeros ocupantes de Egipto fueron los descendientes de los atlantes, hoy a punto de descubrirse frente a las costas andaluzas, y que los sacerdotes guardaron la ciencia que les habían transmitido a aquellos, y poco a poco se fue perdiendo. La base de la Gran Pirámide es un cuadrado de unos 232,80 metros de lado. Sus 4 lados no son iguales. El lado norte mide 230,25 metros. El lado sur 230,45 metros.
el lado este 230,40 metros y el lado oeste 230,35 metros si estuviese en sus placas originales. O sea, una superficie de 53.824 metros cuadrados, aproximadamente 5 hectáreas. La altura originaria se ha estimado en 146,7 metros, aunque algunos textos la marcan en 148 metros. La erosión ha reducido su altura a 137 metros y otros la estiman en 147,5 o en 152 metros. Las caras triangulares presentan una inclinación de 51 grados 52 minutos respecto a la horizontal. Otros señalan 51 grados 19 minutos y 14 segundos. ¿Quién construyó la pirámide? Quien construyó la pirámide jugó con las razones y las proporciones de la base y de la altura, así como con su perfecta orientación y equilibrio. La pirámide de Keops está situada aproximadamente a 30 grados este y 30 grados norte, exactamente a 29 grados 58 minutos 53 segundos exactamente. El paralelo sería el verdadero meridiano cero, ya que atraviesa a la vez el máximo de tierras emergidas y porque divide exactamente esas tierras en dos partes iguales. Está orientada en el norte-sur, en el eje norte-sur, con una desviación actual de 0 grados 2 minutos y 28 segundos aproximadamente respecto al norte geográfico. Es posible que esa desviación haya sido por la deriva de los continentes. En la época de la construcción, la estrella polar debió ser la estrella Vega, que pertenece a la constelación de Sirio. Y aunque parezca que me aparto del tema, quisiera destacar que es curioso que los egipcios y una tribu de África Central, la de los Dogones, supieran que Sirio tenía una estrella gemela y que giraba sobre ellas mismas, cosa que hemos descubierto recientemente. Posiblemente la estrella Vega le sirviese de orientación, pues hay que recordar también que los egipcios no conocían la brújula. Keops está colocada sobre una superficie rocosa que tuvieron que nivelar y sus cinceles eran de bronce, lo que acarrea un misterio más a descubrir. ¿Qué herramientas emplearon? Sigamos con las medidas y las proporciones. Da la impresión que al diseñarla no se hizo con medidas arbitrarias, sino muy relacionadas unas con otras. Veamos. El cuadrado de la altura piramidal es exactamente igual a la superficie de cada una de las caras triangulares. La altura, 148 metros, multiplicada por 10 elevado a 9, es igual a la distancia entre la Tierra al Sol, distancia que hemos calculado a comienzos del siglo XX. El perímetro de la base, dividido por el doble de la altura, es igual a pi, es decir, 3,1416. La unidad de medida empleada para la construcción es el codo sagrado, calculado en 0,63 metros, que por cierto multiplicado por 10 elevado a la sexta potencia es igual aproximadamente a la longitud del radio del centro de la Tierra al polo. El codo sagrado se divide en 25 pulgadas de 25,42 milímetros, pues las dos diagonales de la base, sumadas, dan 25,800 pulgadas, o sea, el número de años que tarda en pasar de un signo zodiacal al siguiente.
Además, multiplicando la longitud del codo piramidal, que recordemos era 25,42 milímetros, por 100.000 millones, se obtiene la longitud que recorre la Tierra en su órbita en un día de 24 horas. Y termino con un dato más para no cansar. El volumen de la pirámide multiplicado por la densidad media de sus piedras de Asperón, que es de 2,06, da la densidad de la Tierra. Una cosa difícil de medir es su antigüedad. La datación del carbono 14 nos indica que no es anterior al 6500 a.C., según los restos encontrados. Sin embargo, el escritor Mas-Udid afirma que fue levantada por el rey Surik 300 años antes del diluvio universal. Heródoto la fecha la hace en 11.340 años atrás. Según el historiador Abu Zeil el-Hakik, sería más antigua aún. Una inscripción nos revelaría que fue edificada, dice, en la época en que Lira se hallaba en el signo de Cáncer, o sea, 2 veces 36.000 años solares antes de Egipto, hace casi 73.300 años. Y existen muchas más versiones. Hay quien pretende que el monumento data de 150.000 años. Hay quien lo ve como un compendio de ciencias astronómicas, quien piensa que en él está condensada la historia. Y yo me planteo otras preguntas. ¿Creó el faraón Keops su mausoleo, su tumba? Veamos. Si los obreros hubieran colocado cada día, trabajando a destajo, 10 bloques, recordemos que pesan entre 20 y 30 toneladas, cosa realmente portentosa, habrían necesitado aproximadamente 250.000 días, o sea, 664 años para darle a la pirámide su forma, para darle la forma geométrica a esos 3 millones de bloques. Y aunque hubieran colocado el doble, cosa imposible, hubieran tardado 332 años. ¿Creen ustedes que el faraón Keops vivió 664 años para morir después y enterrarse allí? Lo más probable sea que el faraón Keops se otorgó la autoría eliminando los sellos e inscripciones que aludiesen a sus constructores. Y hablando de trabajadores, ¿cómo se iluminarían dentro de la pirámide para trabajar sus pasillos ascendentes y descendentes? Pues ni en ella, ni en las catacumbas del Valle de los Reyes, se utilizaron antorchas ni nada parecido, pues no hay restos de humo, ni se nota señal alguna de que se haya limpiado tales huellas.